Muy buenos días, qué alegría poder una vez más conectarme a través de nuestra congregación y a través también de las redes sociales, YouTube. Estamos anhelantes de que este mensaje que usted va a recibir hoy y los mensajes que ha recibido y que siguen recibiendo, Dios les traiga a usted refrigerio, consolación, fortaleza y sabiduría. Dios quiere hablarte a ti esta mañana para darte respuesta a todos tus problemas. Dios es la solución a todos nuestros problemas. Y indudablemente que puede usar personas, medios, pero es Dios el que ubica las cosas, el que hace todo a través de las diferentes circunstancias o sobrenaturalmente. Dios es bueno y por eso necesitamos aprender a tener el título de la conferencia o del sermón de hoy. Se llama Intimidad con Dios y la verdadera efectividad. Ese es el título. ¿Cómo podremos nosotros ser más efectivos? ¿Cómo vivir una vida más feliz, abundante como el Señor prometió? Y quiero tocar 3 textos relacionados con esto. Vamos a mirar en primer lugar Juan capítulo 15. Este es el versículo más importante en este día sobre la importancia de ser efectivos, eficaces en todo lo que hagamos. Y eso no lo podemos hacer sin la ayuda del Señor Jesús. Podemos hacer muchos esfuerzos, pero sin la ayuda de Dios, nosotros nada podremos hacer. El Señor está hablando en su palabra en Juan capítulo 15, que es una parábola o es una metáfora, no sé, es una comparación en lo que compete a la siguiente, la importancia de permanecer en Él. Dice la palabra de Dios desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Quiero leer estos 4 versículos. 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este texto es muy importante para enseñarnos que nuestra verdadera efectividad viene de la oración. Permanecer tiene mucho que ver con conectarnos con Dios a través de la oración en todas las formas. Por eso quiero tomar como referencia de ejemplo la iglesia, por ejemplo, de la iglesia del pastor Paul Yonggi Cho, que es la iglesia más, y sigue siendo la iglesia más grande de la tierra. Tiene 1 millón de miembros y es una iglesia que ha trabajado a través de la estructura de los grupos familiares. Ha impactado a la familia, a la sociedad en Seúl, Corea. Y por eso podemos darnos cuenta que él nos cuenta que la oración es la clave del avivamiento. Sin oración no es posible encontrar un cambio en nuestras vidas. La oración se vuelve a veces un rezo, una religiosidad, un ritual, pero ese no es el propósito de Dios, de que tú te vuelvas un rezandero. No, Dios quiere que tú tengas comunión con Dios, que tenga intimidad con Dios. Si yo tengo intimidad con Dios, entonces vamos a ver fruto en nuestra vida. Pero para eso no se necesitan oraciones cortas, mediocres, sino oraciones de poder, oraciones que transformen, que se vean milagros. ¿Y por qué no hay milagros? Porque la iglesia nos ora. Hoy día hay muchos programas, hay mucha música, hay mucha danza, hay mucho y poca palabra y poco cambio, poco arrepentimiento. La gente sale lo mismo que entra, van como a un show. En estos días veía de cierto predicador famoso de Guatemala que se volvió eso una cristoteca o una discoteca. Eso, la gente así danzaba como danza la gente del mundo y en cierta forma, una forma que hasta las muchachas y niños se ponían encima de los papás danzando así y salía humo como sobre una discoteca. Ese no es el propósito de Dios, manipular emociones. Claro, las emociones están comprometidas, pero primero porque nace en el espíritu. Y por esto es necesario que haya arrepentimiento. Si las personas no oran profundamente, no va a haber arrepentimiento. Uno le pide a la gente, bueno, ay, qué rico orar, pero no quieren un cambio en su corazón. Dios quiere que nosotros cambiemos, porque el Señor ha prometido que si nos humillamos, buscamos su rostro y nos convertimos, Dios traerá sanidad, cambios. ¿Cuántas veces hemos luchado por un cambio en nuestros gobiernos, en nuestra ciudad o en nuestra familia, en su vida? Si usted no ora,
no puede ver el cambio. Pero yo le invito para que este año sea un año de avivamiento. Amén. Muy bien, entonces quiero contarles acerca de este texto porque nos motiva acerca de la importancia de la oración. Y en primera instancia, ¿qué produce la oración? La oración produce primeramente poder. Cuando tú oras vas a ver transformaciones. Tiene que haber. Aunque no pueda haber, Dios está obrando. Transformaciones. Mire que cuando vino Jesús, Él estuvo 40 días ayunando y orando, y después de que descendió, empezó a haber liberaciones. Lunáticos, paralíticos, enfermos, endemoniados, milagros tremendos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó que la oración debe ser totalmente fuerte y con ayuno para estar en la presencia de Dios. Jesús tuvo que enfrentarse con los religiosos de aquel entonces, los que estaban en el templo, pero no había cambios, eran formas religiosas, se imponían formas pero no habían cambios. Cuando uno se vuelve una persona de oración, tiene que haber cambios en nuestra familia, en nuestras vidas. Tenemos que crecer espiritualmente porque nos convertimos. Miren ustedes, los cristianos del primer siglo, ellos fueron transformados por la presencia del Espíritu Santo. Eran personas como nosotros, a pesar de que estuvieron 3 años con Jesús, Pedro, Juan, los apóstoles en general y los fieles. Ellos se llenaron de miedo, ellos se llenaron de cuando vino la muerte del Señor, y ellos cogieron fuerza, fue a través de la promesa del Espíritu Santo primero, pero también de la oración. Ellos empezaron a orar. Pedro, que le había negado al Señor, se revolvió una roca. Los apóstoles empezaron a predicar y adquirir sabiduría, pero ellos le dieron prioridad a la oración, no se volvieron activistas. Muchas veces la gente espera que el pastor esté en todas partes haciendo de todo, pero si el pastor no ora, se va a agotar y no va a lograr muchos resultados. No logramos hacer nada. Vamos a hacer lo de Pedro, que trabajó toda la noche tratando de pescar ni una sardina, pero en el nombre de Jesús, cuando reclamó y fue con Jesús, él sacó unas barcas completas de pescado. Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Dice el Señor que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiremos. Cosas sobrenaturales, y no fue en el pasado solamente. Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dice Hebreos 13:8. Por lo tanto, mi querido oyente, lo que estás viendo ahora, vidente, a través de la televisión, los medios de internet, no desmaye, busque a Dios. Tu vida está al tiro de tus rodillas. Algún gran científico, dicen que fue Alberto Einstein, decía que ponerse de rodillas delante de Dios es lo más grande que podemos hacer delante de los hombres. Por eso necesitamos la oración, y la Biblia está plena, está pletórica, está, podríamos decir, llena de promesas y de hechos maravillosos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos los milagros de Dios, a través de Eliseo que hace flotar un hacha, a través de Moisés que recibe poder en una montaña después de 40 días y recibe el decálogo, los mandamientos morales más importantes sobre la tierra, los principios que rigen las naciones. Si las naciones nos sometáramos a los 10 mandamientos y la gente obedeciera, estas naciones serían prósperas, cualquier nación de la tierra, porque la bendición de Dios vendría. Miramos Elías cuando oró frente a una nación que era pervertida, se había desviado como la nación de Israel. Elías clamó para que no cayera agua y 3 años no cayó, pero luego oró y luego cayó agua. ¿Por qué? Porque la oración de Elías, aunque era un hombre sujeto a pasiones, Dios derramó su poder para traer transformación. No será imposible para Dios hacer cambios en cualquier nación, en cualquier lugar, en cualquier familia. Coger la persona más pervertida y volverla un santo de Dios. Volver el hogar más destruido y volver un hogar hermoso. Coger la nación más pobre y miserable y volverla una nación próspera. Yo recuerdo la experiencia de Almolona. Almolona, en Guatemala, la gente más pobre era de los pobres. Almolona significa un lugar como lleno de barro, de pobreza. Allá en Almolona, en esa región de Guatemala, la gente se estaba muriendo de hambre. Cuando sembraban no salían tubérculos sino del tamaño de una zanahoria, del tamaño de un dedo de un mico, bueno, pequeñito.
no había prosperidad, la gente iba a los bares, la prostitución, la idolatría, todas las formas posibles. La gente no veía la bendición, los niños eran desnutridos, pero un día pasó algo en Almolona. Dios empezó a hacer un avivamiento y la gente cerraron los bares, cerraron los puntos de prostitución, cerraron los centros de diversión desorganizada y la gente empezó a orar, la gente empezó a ayunar. Y Almolona hoy día es un lugar próspero, hay lugares de educación, hay mejor calidad de vida, porque Dios sana la tierra, Dios sana a las personas que lo buscan. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces podemos decir que el avivamiento viene cuando nos convertimos, cuando lo buscamos, pero no un momento, sino permanentemente, como un estilo de vida. El doctor Cho habla de las épocas del año 50 del siglo pasado, cuando Corea del Sur y Corea del Norte hoy día están en guerra otra vez, pero Corea del Sur y Corea del Norte había una tensión muy grande, y entre las dos Coreas, con las guerras, Corea del Sur quedó muy pobre. Pero empezó Dios a usar una mujer durante muchos años para interceder por la nación de Seúl, Corea. Y clamaban a Dios por un avivamiento. Y Dios fue creando. Escuchen, hermanas o pastores, hermanos que están aquí, o usted que está allí desde cualquier iglesia, o que usted no sea cristiano, quiero decirte que hay esperanza. Esta señora empezó a orar por un avivamiento en Seúl, Corea, para que Corea se levantara de las ruinas, primero espirituales. Y Dios escuchó la oración después de 30 años. ¿Y sabe qué pasó? Corea del Sur empezó con una de las iglesias más grandes del mundo, la iglesia de Yoido. Ese avivamiento empezó con el doctor Paul Yonggi Cho. Él era un tuberculoso, un hombre prácticamente budista que quería morirse porque era enfermo, pero Dios lo cambió, lo volvió un hombre de oración, y a través de él se levantó un movimiento gigantesco desde Seúl, Corea. Hoy Seúl, Corea, no solamente es una nación donde hay muchos cristianos, no digo que todo sea perfecto, a través de la prosperidad a veces la gente se desvía, pero Seúl, Corea sigue siendo un referente para el mundo, porque a través de Seúl, Corea, Dios ha bendecido también a muchas naciones. Colombia en la época del COVID recibió muchas vacunas de Corea del Sur. Pero volviendo al punto, la gente en Corea del Sur aprendió a entender que la oración era lo más importante en la vida. Las personas en su estado de pobreza, cuando no se quedaban solo en su casa, madrugaban a orar a las 4 o 5 de la mañana y clamaban a Dios en su angustia, Señor, ayúdenos. Y Dios empezó a cambiar Corea del Sur y empezó a transformarlos. La gente empezó a dejarle el trago, el alcohol, las drogas. Hay una historia interesante en Corea del Sur, hablando del poder de Dios. Como una mujer, cuando el pastor un día fue a evangelizar, se encontró con una señora pobre. La casa era de cartón, supremamente, socialmente súper deprimida, podemos hablar en términos. Y la señora, cuando le oí, le dijo, ¿usted cree en Dios? Dijo, ¿por qué no le manda a Dios que me mate? Yo quiero morirme. ¿Usted por qué no me mata en este momento? Me decía. Y el pastor aterrado decía, pero yo no creo, no es mi intención hacer esto, sino que usted se convierta y conozca la vida abundante. Y ella decía que su vida era un infierno, que ella prefería, es decir, que el infierno ya estaba en vida. Y muchas personas hoy en el mundo tienen un infierno en vida. ¿Cuántos niños sufren violados? Mujeres, perdónenme, en esta semana pasó, no quiero ser dramático, pero decapitaron a una mujer en un pueblo de aquí, un hombre en su ataque de celos, feminicidio horrible. Miren ustedes el ser humano cómo se vuelve tan terrible. Entonces ella empezó a asistir a la iglesia. Madrugaba, hacía rastras a las 4 de la mañana por su esposo, clamando a Dios. Y un día, pasado como 6 meses, dice que ella fue a buscar al pastor porque dijo, mi esposo está endemoniado y está como botando baba y está alucinando. Y él dijo, un momentico, eso no es que se está muriendo, sino que en este momento Dios lo va a liberar del demonio del alcoholismo, porque sabía que muchas veces las adicciones no vienen solo por un problema psicológico, emocional del pasado, sino por ataduras demoníacas. Pablo dice que nosotros tenemos luchas espirituales, y como ellos estaban orando y ayunando, cuando llegaron allá, ese hombre empezó a estremecerse más y fue liberado. Ese hombre que tenía años en la droga y en el alcohol, fue liberado de las drogas y del alcohol. Cuando se levantó, este hombre por primera vez a la semana empezó a traer, nunca llevaba comida, llevó un bulto de arroz.
Y la señora, Dios le había dicho que diera el diezmo, pero como muchos cristianos tienen unas experiencias de pobreza o amor al dinero, así sea pobre rico. Aquí no se trata de la gente que tiene pobre, hay gente rica que es generosa, como hay gente pobre que es avara, eso sí. Pero ella se levantó a llevar el diezmo a las 4 de la mañana y llegó allá a la iglesia. Ella llegó toda sucia llorando, como que el pastor se compadeciera para que no le cobrara, para no ni le cobrara, sino... Entonces él pensó decirle, pues devuélvase con su diezmo a su casa. Pero el Señor le dijo, ella tiene que aprender a honrarme para que yo la bendiga a ella. Y cuando ella trajo el diezmo, dice que con el tiempo los hijos le dijeron, mamá, pero el bulto de arroz sigue intacto, no se nos ha acabado el arroz. Y ella empezó a honrar a Dios. Sus hijos eran drogadictos, lustrabotas. El papá, cuando llegaba la fin de semana, le quitaba la plata a sus hijos y se la bebía en alcohol. Era un hombre completamente atado. Cuando lo cambió Dios, los hijos de lustrabotas fueron transformados. Hoy día son predicadores del evangelio, vivieron una vida más digna. El evangelio transforma socialmente. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. El evangelio transfórmalo. Pero ¿sabe por dónde empieza Dios? Por la familia. Hay que orar por los gobiernos. Usted ore por su presidente, ore por los ministros. A veces nos duele y nos da ira, a veces sentir las injusticias, pero nuestro papel no es levantar las manos con ira y contienda, sino orar para que esas personas no las oprima el diablo, porque a veces las confunde. Pero si oramos, una ciudad que ora en el nombre de Jesús, aún los gobernantes empiezan, Dios, a cambiar sus planes malévolos y hacerlos buenos. Por eso no se canse de orar, no maldiga a los gobernantes, bendícelos. Eso no significa que usted esté todo de acuerdo. Hay que orar para que traiga a Dios cambios y tiempos de refrigerio. Quiero que vayamos un momentico a Hechos, capítulo 2, los que están allí en las cámaras me pueden ver. El apóstol Pedro, habla de algo muy maravilloso que Dios dice sobre arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. A ver, yo exactamente el texto se los voy si alguien me lo puede decir, porque perdóneme, me acordé aquí en mi mente, pero no lo tengo aquí a la mano, el texto exacto, pero cuando alguien me lo pueda mostrar, decir aquí o mandármelo un papelito para que los que están viendo a través de las redes puedan ver esa promesa. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Mire, una de las cosas que estábamos hablando esta semana era por los incendios forestales. Yo estoy sorprendido porque en Cali no tenemos ese problema tan grave como lo tiene Bogotá, como lo tiene Santander, como lo tiene Boyacá, como lo tienen otros países. Y es impresionante la situación que viven. ¿Sabe? Yo sé que las autoridades hacen todo lo posible, pero o la depravación humana. ¿Hechos qué? Por favor, aquí podemos publicarlo. Hechos. Eso, gracias. Hechos 3:19, los que tengan allí sus Biblias. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué trae maldición al mundo, a la gente? El pecado. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de sanidad, de respuestas a la oración, como detener un incendio. Dios puede detener los incendios, detener los vientos. Jesús caminó sobre los mares. Jesús caminó liberó endemoniados, paralíticos. Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso necesitamos orar, pero también a través de la oración convertirnos. La oración no es un rezo por rezar o danzar chuchito y vive, pero no hay cambios. Si no hay cambios, eso es puro emocionalismo, y a veces muchas iglesias vienen de emocionalismo. Usted ve que la gente no se arrodilla, no se convierte, simplemente van a dejar la plata y simplemente pensando que Dios les va a multiplicar, pero no se convierten de su corazón. El pueblo está lejos de Dios. Necesitamos volvernos a Dios para que vengan tiempos de refrigerio. La oración, volviendo al punto de Corea del Sur, empezó a transformarse a través de los grupos familiares. Hay más de 100.000 grupos hasta hace unos años, y esa iglesia tiene 1 millón de miembros y ha transformado la sociedad. No digo que todos sean cristianos, pero buen número, casi podríamos decir como 1 millón equivaldría más o menos a el 40% de Cali.
Y en los grupos empezó a verse cambios, la gente, los hombres, las mujeres, pero hacen algo, ellos oran. Ellos cuando llegan a la iglesia levantan sus manos y están un tiempo en la presencia de Dios. Y a las 4 de la mañana o a las 5 se levantan a orar hasta la iglesia y no dicen, ay, no tengo bus, estoy viendo lejos, ay, qué pereza. No, son gente que tiene un fuego especial. Y miren ustedes que los viernes arrancan desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana a orar toda la noche. Y al otro día no se van a dormir, siguen orando, siguen en sus trabajos. Dios les da esa fuerza. Por eso Corea del Sur es una nación tan especial. No significa que haya momentos difíciles. Corea del Sur en este momento está en una guerra y oremos por eso, en una tensión con Corea del Norte. Pero mientras el otro les dan espuras, alimentan al pueblo con balas, porque la gente del Corea del Sur muere de hambre, todo lo invierten en balas y ante un tirano. Corea del Sur, vaya, mire el nivel de prosperidad, de avances tecnológicos. Los celulares que tenemos, muchos de ellos en el mundo, son Samsung. Los avances, son gente productiva. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos la oración, en todas las formas. Mamá que me estás oyendo, usted está luchando por su hijo drogadicto, no esté diciendo, bueno, voy a buscar el psicólogo, busque el psicólogo. Usted tiene, pero si usted depende solo del psicólogo, o depende solo del psiquiatra, o depende solo de la alimentación, y usted vive tensionado, y usted no vive tensionada, algo puede hacer, pero no le va a solucionar el problema. No todo el tiempo las EPS o los médicos pueden solucionarle tus problemas. El 70% depende de tus tensiones. Cuando una persona está furiosa, se le sube el azúcar, se le sube la presión, se altera su sistema orgánico, se enferma las articulaciones, todo se enferma. Los médicos hoy día preguntan, ¿cómo está, señora o señor del estrés, joven? Infartos. Por eso necesitamos la presencia de Dios, porque el Señor dice, venid a mí y yo os haré descansar, y la paz de Dios vendrá a tu vida, y esa paz descansará en que Dios tiene la capacidad de descansar tu vida. Por ello necesitamos entonces un avivamiento, porque hay un poder. Dios nos lleva a orar por la mañana, y también orar en nuestra casa. Muchas veces queremos que nuestro hijo, voy a llevarlo al psicólogo o al mejor colegio, pero muchos de esos padres que llevan sus hijos a los mejores colegios, y voy a decirlo aquí en Cali, no menciono los colegios, son padres separados. Imagínense, si los hogares no se preocupan por mejorar sus relaciones, podemos darle lo mejor a los hijos, el mejor conocimiento, los mejores medios, pero si los padres no se arrodillan, se piden perdón y se toleran, porque no hay matrimonio perfecto. Ningún matrimonio puede sobreponerse sin la ayuda de Dios. No pueden llevar sus cargas sin la ayuda de Dios. Por eso necesitamos la oración en el hogar, en la familia. Y una cosa que está destruyendo mucho la sociedad en el mundo es la falta de la oración con la familia. Existía hasta hace unos años una práctica que hacían en Corea del Sur, que luego es el Sarangbang. El Sarangbang era un lugar donde se reunían los abuelos, los nietos, los hijos, los papás, para hablar, para dialogar, para desahogarse. Y ellos oraban, empezaron a orar en los Sarangbang y generó un avivamiento que trajo lo que les estoy diciendo, los grupos familiares. Entonces el evangelio trae cambios. El evangelio, si no, será religiosidad, ahí llevándola así, pero no toda la vida. Hay cosas soberanas de Dios que si se tiene que llevar una persona, se la lleva, pero que luchemos para que Dios nos escuche, porque nos convertimos. Hay una experiencia que yo tuve, y aquí en los medios les cuento porque es verdad lo que yo viví. Mi madre se iba a morir, mi papá se arrodilló, mi papá también fue convertido, porque mi papá fumaba mucho, papá tenía muchos problemas de alcohol, pero Dios lo liberó. Y él decía un día, Dios, no te lleves a mi esposa, no te la lleves, primero me muero yo. Mi mamá estaba muriéndose, y el médico, alista el cajón. Bueno, eso es terrible. Y empezamos a orar y hasta ayunamos un día y Dios sanó a mi mamá. Bueno, la recuperó 10 años más. Mi papá se murió primero, pero el milagro del poder. Dios tiene poder para detener las enfermedades. Dios tiene poder para mejorar tu calidad de vida. Dios te tiene capacidad para darte sabiduría para mejorar. Te da el dominio propio para dejar cualquier adicción, porque no solamente es el drogadicto. Nosotros tenemos a veces en el mundo occidental la adicción a cada ¿qué? A la comida. Usted sabía que las papitas, no es que no vayan a comer, pues yo me he comido de vez en cuando, ¿no? Unas papitas que son amarillitas de McDonald's, o McDonald's creo que son, o del Corral.
esas papitas son amarillas, resaltantes, y la gente come. ¿Y por qué se acostumbran a comer más? Porque tienen productos que se vuelven adictivos, sustancias adictivas. Pregúntele usted a los especialistas en comida. La gente quiere seguir comiendo porque hay adicciones a la comida. Y no es fácil dejar una obesidad. ¿Por qué? Porque la adicción. Necesitamos el poder de Dios. Dios ha prometido que si buscamos nos dará el dominio propio, la fortaleza para mantenernos poco a poco, pero Dios va cambiando nuestra vida. El poder, la oración trae poder, pero también la oración trae quebrantamiento. Si usted no se quebranta en la presencia de Dios, el orgullo siempre seguirá usted tratando. Yo puedo, yo soy capaz, yo soy mejor. El apóstol Pablo, vamos a mirar el Salmo 51, dice que Dios le gusta los corazones quebrantados. ¿Cuál es la mayor enfermedad del mundo? El orgullo. Por el orgullo se matan entre las naciones. Por el orgullo los hogares se separan. Por el orgullo nadie se quiere someter a nadie. Hay violencia. El orgullo, podríamos decir, es el mal número uno, porque el orgullo ¿de quién? De Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo e insta al orgullo a todos los seres humanos. ¿Qué es el orgullo? Yo manejo mi vida. Primero yo, segundo yo, no me importa, yo soy yo. Mis sueños, mi vida, no me importa Dios. Y ahí estamos al camino del desastre. Entonces la oración quebranta nuestras vidas. Cuenta el doctor Chu una experiencia que un día llegó 2 miembros de la iglesia que eran muy consagrados, un par de jóvenes recién casados. Y la muchacha estaba llena de ira con su esposo. Y dijo, nos vamos a separar. Y ambos se mostraban los dientes. Entonces el pastor Cho se quedó mirándolos como conejo asustado. ¿Qué les pasa a esta pareja que escuchan la Biblia? Entonces dijo, vengan para acá, tomémonos de las manos. Y vamos a quitar, Señor, doblega nuestro orgullo. Nos sometemos a ti. Gracias, Señor, porque tú venciste en la cruz el orgullo. Ayúdanos a entendernos. Ese matrimonio cambió. Vencieron su orgullo. Empezaron a escucharse, empezaron a amarse. Aquí he escuchado testimonios de 2 hermanas, no menciono sus nombres porque ya la hermana que visitamos ayer, muy de Dios, una mujer llena de Dios, le quería poner una bomba a su esposo. Una bombita, pero no globitos de esos que a ustedes les gustan, no, una bomba para mandar a matar a su esposo y matar la amante. Esa señora, Dios la cambió. Y hoy día tiene más de casi 60 y pico de años viviendo con su mismo esposo. Y hay otra hermana que también quería matar a su esposo porque la vio con la amante y lo quería matar. Pero Dios cambió su vida, dobló su corazón y hoy día ellos 2 se aman y se entienden. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, no ya yo, Cristo en mí. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando Cristo vive y permanezco, dice, con Cristo estoy crucificado. Vamos a mirar Gálatas capítulo 2:20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando usted busca a Dios, usted deja que Cristo viva su vida. Sus cargas no las lleva usted se las entrega a Dios. En este momento tengo una situación y le pido sus oraciones por mi hija. No sé qué decisión tomar, en cuál tiempo, y eso no es la lógica, y que yo tomo aquí, que yo pongo allá, y que yo me digo, Señor, ilumíname, a mi esposa, a mí, dame el discernimiento. Uno necesita, eso no es por impulsos, lógica, que yo me la sé, ¿no? Surgen nuevas experiencias que uno necesita orar. Y yo le digo a mi hija, arrodíllate más, fortalécete en el Señor, deje las cargas en las manos de Dios, empiece a alabar. A veces la vida se vuelve difícil, pero todo lo podemos en Cristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo ¿qué? Os haré descansar. Un cristiano no significa que no tenga presiones. Todas las tenemos, pero somos como los submarinos que podemos soportar las cargas en medio de las presiones. Entonces Dios nos tiene el poder. Dios solamente nos da también poder y sabiduría y humildad, sino que nos da victoria contra Satanás. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, 1 de Pedro 5, dice el apóstol Pablo así, de una manera maravillosa. Versículo 8. 1 de Pedro 5, 8, ven ustedes los que están viendo, sed sobrios y velad.
Porque vuestro adversario, ¿por qué le dice a uno adversario? Porque Satanás sabe que ahora se volvió usted un problema para él. A él no le importaba tanto a usted, desde que usted, pali pachanguero, las muchachas, eso cada 8 días para allá para acá, sexo, droga, despilfarro, vida desordenada, Satanás no, porque Satanás es el equivalente a un ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. Pero cuando un cristiano empieza, cuando sale, empieza a enfrentarse a un problema de un hijo de Dios que ora y sabe que Dios lo escucha. Vea lo que dice, sed sobrios. ¿Qué es sobrio? Medidos, obedientes, buscando alimentarse de la palabra de Dios. Y velad, por eso es la importancia de la oración, porque vuestro adversario, el diablo, que se llama acusador, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás ataca de una manera que usted no se da cuenta, pero no tema miedo. Si usted está orando, usted puede discernir los peligros que Satanás está haciendo con tu vida, tentaciones sobre el dinero, sobre destruir la familia, a veces malas decisiones, hermanos que toman malas decisiones basándose en los sentimientos y entonces no oran. Señor, dame discernimiento para saber si esta decisión está bien o está mal. León rugiente, porque Satanás, hace unos años, vi una película que se llamaba Garras, no sé, quizás muchos han visto esta película, es muy conocida. Era la historia de 2 leones que vivían en el África y un grupo de personas estaban construyendo un tren y por ellos colocaron las tiendas, eran como unos 500 haciendo los rieles de los trenes y había era construida por el gobierno británico y de pronto empezaban a atacar 2 leones juntos, pero no los podían cazar porque no sabían por dónde cogían los animales, por dónde atacaban las tiendas donde estaba la gente durmiendo. Eso pasó tiempo, hasta mucha gente decidió irse por el miedo. Los leones, así es Satanás, busca destruir en la oscuridad, porque tú no puedes ver el peligro. Miren, yo quiero contarles una experiencia de la falta de un padre en no ver el peligro de un hijo, por complacerlo, por la cultura, y está registrado en alguna de las crónicas de estos periodistas colombianos. Un muchacho, eso lo conté hace varios años, unos padres tenían su familia, los abuelos, la familia, allá creo que fue en Pereira, y resulta que una muchacha se enamoró de un muchacho, hasta un muchacho bien apuesto, y de pronto ellos la dejaron entrar para que se acostase con la novia. Démosle camita a mi niña porque trajo su noviecito. Como la cultura dice que no pasa nada, forniquen tranquilos. Pasó el tiempo y ese muchacho un día, no sé, fue un ataque de celos. El muchacho cogió al abuelo y le rompió la cabeza y lo mató con un martillo. Cogió a la novia y le dañó los ojos, se lo rompió, la dejó ciega de por vida. El tipo huyó y luego lo atraparon. Un muchacho que los papás en su ignorancia por la cultura permitieron que fornicara en su casa y le trajo maldición a esa casa. Mató 3 personas ese hombre que convivía con la muchacha. Escuchen, padres de familia, no lo que piensa la cultura es la voluntad de Dios. Tranquilo con un condón, no, tranquilo que aborte, no, tranquilo que robe, tranquilo que mate. Mire usted el destino de aquellos que juegan con Dios. Por eso necesitamos discernir. Satanás es discernible por los cristianos, porque los cristianos saben discernir y tienen autoridad para poder orar. Puede ser el cristiano más débil, pero si se arrodilla, Dios puede hacer cosas sobrenaturales en su vida. Si usted anda con Dios, Dios estará contigo, porque dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo no tendrá temor de malas noticias y no hay plaga que toque su morada. Usted puede reclamar la de Cristo. Usted puede reclamar el poder de Dios, porque usted está caminando con Dios y Dios se encargará de cuidar aún la saeta más peligrosa, una enfermedad, un virus, cualquier cosa. Puede estar seguro.
Ni los médicos que sepan todo, nada, no hay poder humano. Dios sí conoce, Dios conoce. Y cuando declara un juicio, una persona que ha jugado con Dios y se le ha... Ahí le llegan las consecuencias de su maldad. Mira, hay un rey Acab, talla, pero le llegaba su día. Era un hombre que hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Acab se burlaba de Dios y su mujer, sin embargo, le llegó el día. Y cuando se fue a la batalla, se puso una coraza para que nadie lo viera. Él pensaba que Dios no lo iba a ver. Porque Micaías le dijo, si tú regresas de la batalla vivo, Dios no ha hablado por mí, dijo Micaías. Entonces él se fue a la batalla y pensó que escondiéndose en una coraza, que antiguamente usaba la gente para protegerse de los reyes, resulta que un soldado disparó una flecha al aire. Y esa flecha fue y se le metió en la hendidura de Acab y lo mató, murió sangrado. A Dios no se le escapa nada. Con Dios no podemos jugar. ¿Y sabe por qué Dios no ha acabado con mucha gente impía y justa? Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios se acuerda de su bondad como se acordó de nosotros. ¿Cuántas cosas pudimos haber hecho nosotros? Pero Dios tuvo misericordia. Y aquí estamos. Démosle un aplauso a Jesús, porque Él ha tenido misericordia hasta hoy. Él nos ha sostenido su diestra y su bondad. Más allá de lo que nosotros hagamos, es su gracia infinita. Por eso, cuando tú oras, tienes victoria sobre Satanás. Satanás no va a ir más allá de lo que Dios permita. No tenga miedo, pero eso sí, tema a Dios. No se ponga como mucha gente, ahora voy a buscar que me adivinen la mano, ahora voy a estar riegos para que me vaya bien, ¿no? Este año 2024 voy a poner todos los riegos, la sábila ya en la esquina, a que me lean el tarot, que voy a hacer un culto a los ángeles. Hoy día hay mucho culto a los ángeles. Ay, los ángeles, las campanitas, y yo consulto con el ángel. Eso que consulto con el ángel, esos son demonios escondidos. Los ángeles no se conectan sino por la orden de Dios. Ellos no son intermediarios, ellos son mensajeros sujetos al Señor Jesucristo. No se dejen engañar, porque hoy día aparece una cultura de la nueva era que engaña, y unas famosas sanidades por Reiki y una cantidad de cosas que eso es antibíblico. Lo voy diciendo de una vez, porque la Biblia dice en Deuteronomio: no invocarás los muertos. No invocará. Mucha gente, ¿cuánto daño le han hecho sus hijos llevando a los niños disfrazados en el Halloween? Por eso, estos fanáticos, es que se privan de la vida buena. No, usted puede, su hijo, usted puede darle una vida buena llevándolo al campo, dándole amor, escuchándolo, jugando con él. Usted puede darle una vida buena y no necesita que lo disfrace de demonio, ni de Drácula, ni de todas esas figuras que van trayendo opresiones luego a los hijos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos se ha degradado tanto? ¿Por qué el Halloween es la fiesta más peligrosa de Estados Unidos, donde ya han llegado a sacrificar niños? ¿Por qué? Porque Estados Unidos era una nación que se olvidó de Dios. Necesitamos que ese remanente que ha quedado sigamos orando. Por eso estas tres cosas producen la oración: poder, quebrantamiento y victoria sobre Satanás. Pero usted sepa que Satanás, que porque es cristiano, ya no le va a pasar nada. Usted es como un soldado, un centinela, y usted tiene que mantenerse orando. No, ore por mí que yo me quedo dormido. Ore por mí, yo quiero ser carnal un ratico, yo quiero dormir. Pastor, ore solo por mí. Yo hago lo que quiero, porque yo sé que, como decía una hermana, mi hija me dice: mamá, ore por mí, pero yo no oro. Un momentico, con Dios no se juega. Dígale: hijo, yo oro por ti, pero tarde o temprano también Dios te tendrá que tocar a ti para que tú te arrepientas. ¿Qué quieres evitarte? Las mamás a veces dicen: yo oro por ti, mi hijito. Pero usted tiene que exhortar. Mamás que me están oyendo, o mamás, dígale a sus hijos que oren también. Ustedes tienen que predicarle. Una vez, una de las hijas de doña Estela me llegó aquí a mi esposa era la pastora, y le dijo: mira, vamos a llevar a mi mamá al psiquiatra, al médico, porque mi mamá está encantada. Eso, con Dios a toda hora y con Dios a toda hora. Vaya a la psicóloga. ¿Cierto? La llevaron a la hermana. Pero definitivamente, de las hijas dice: gracias, mamá, por todas las oraciones, porque si no hubieras hecho con las oraciones,
nosotros qué nos hubiera pasado. Ella cuenta la historia que un día llegó con un muchacho que le gustaba el trago, dejó a una de las hijas y cuando salió el carro se cayó a un zanjón aquí en la Panzo Ancho. ¿Por qué? Porque la oración protege nuestros hijos. Pero usted enséñeles que si quieren evitarse problemas en su vida, así le digan cantaletosa, dígale con amor, hijo, ore. Y clámelo y cubra con la sangre, pero también háblele. No le diga solamente, sí, mi chiquito, sí, no. Dígale, hijo, tú tienes que ir a la iglesia. A mi hijo allá en Medellín, bueno, hijo, ¿estás asistiendo a la iglesia? A los hijos hay que invitarlo a la iglesia. No decirles nada, no, hay que decírselos, congréguese. Albaluz me decía un día, papá, yo veía que usted era muy cansón. Ay, pero, papá, agradezco que si no hubiera sido porque usted me dijo, vaya a la iglesia, papá, hoy día mi vida no sería igual. Gracias, papá, por ser cantaletoso. Perdónenme si ustedes no me entienden, algunos, pero uno tiene que hablarle a los hijos y no solamente tratar de acomodarse con ellos. Hábleles con amor, pero a veces espere que a sus hijos no les guste lo que usted les dice. Porque todo el tiempo mi mamacita no me dice nada, esas mamás no aman. ¿Sabe qué hizo Elí? Nunca estorbó sus hijos. Elí, los hijos fornicaban, los hijos robaban, eran adúlteros. ¡Ay, mi chinito! No haga eso. Así no cambia un hijo. Un padre dice, no, el sacerdocio no se puede profanar, porque esto te trae pena de muerte. Hijo, quítate del sacerdocio. Tú no. Pero hay padres que consienten sus hijos y no les dicen nada que porque son adultos. Ay, mamá no dijo nada. Ay, se asusta la mamá. No le tengan miedo al diablo. Hable con amor como decía doña Estela. Si no fuera por eso, pregúntele cómo Dios ha cambiado a Amparo, a Claudia. Nosotros somos testigos de los milagros que Dios hizo. Así es que mamá no es que van a coger un fuete porque ya no les puede dar fuete. Pero hábleles con amor y firmeza, exhórtelos, anímelos, porque al final te lo van a agradecer. ¿Cuántos dicen amén? La oración produce poder para que usted enfrente las mentiras de Satanás. Y te va a dar discernimiento para descubrir el pecado. Y te va a dar sabiduría para que usted aprenda a tomar buenas decisiones. Porque el Señor está contigo. Dice que Él da la sabiduría. Si tú lo buscas, vas a tomar buenas decisiones. Y cuando viene la bendición de Dios, no añade tristeza. Si algo yo le dije a mi hija Ana María de la Luz, oren porque los futuros esposos suyos tienen que respetarte a ti. Tienen que respetarles a ustedes. Oren que sean hombres que tengan buena familia y que procuren amar a sus padres. Que hayan tenido buena relación o por lo menos busquen a Dios. No busque un ateo así tenga BMW, casa y composición. Eso no lo descresta a Dios. Por eso necesitamos seguir el consejo de Dios. Pero bueno, eso es lo que hace la oración. La oración transforma iglesias. La oración y el ayuno liberan ataduras. La oración y el ayuno trae respuestas grandiosas de Dios. Y aún hay tiempo, porque es tiempo de misericordia. Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nuestras familias. Hay esperanza para nuestros gobiernos. Aún Dios puede usar el gobernante más impío y convertirlo en un príncipe. Dios puede coger hombres malos y aún hombres buenos volverlos malos. ¿Sabe que hay gente buena que llega al poder y cuando les llega la platica se dañan, se corrompen? Y nunca renunciaré, pero cuando les llega la platica se le meten al bolsillo y se les corrompe el corazón. Y eran gente buena. Dios cambia las cosas si nos volvemos, porque solo Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Seguimos ministrando ahora unos minutos. Hay una canción que es muy bonita, voy a pedir de pronto así ustedes pueden participar también. Es levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000. Hermano, que su solución está al tiro de la oración. Pero no una oración mediocre. Ay, Señor, porque voy al partido América Cali. Ay, Señor, un minuto porque voy para la discoteca. Ay, Señor, un minuto porque voy a ir con el novio. Ay, voy a comer chicharrones con frijoles. Ay, tengo mucha hambre. Ay, voy a dormir, pero sí quiero ver la telenovela, sí quiero ver un cine. Eso sí, Dios de último, ahí se ve por qué vivimos tan mal. Dios debe ser primero. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi carne te anhela en tierra árida donde no hay agua. Levanto mis manos. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Levanta tus manos y dígale: Señor, gracias, gracias, porque tú eres mi esperanza. Dígaselo: Señor, tú eres mi esperanza en la tierra de los vivientes. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra nada deseo, Señor. Porque, Señor, todo lo que yo veo en la tierra son espejismos. Aquellos amigos que decían quererte ya no, porque no tienes plata. Aquellas personas que decían ser leales, pero cuando te vieron una falta te dieron las espaldas. Aquel marido que decía quererte te abandonó. Aquel hijo que decía que te quería, pero cuando se casó con una mala mujer, se separó, dijo: a mí no me importa mi mamá, me importa más mi marido. Aquellos nietos que tú criaste ni te dan porque pusiste tu corazón en tus hijos, en tus nietos. Ponga tu corazón en Dios. Ame tus hijos, pero primero llévelos a Dios, y tus hijos serán en las manos de un arquero que honrarán tu vida, porque tú les enseñaste a honrar a Dios. Enséñales. Oramos por tus hijos, oramos por las familias de tu iglesia, de tu casa, de tu iglesia. En este momento donde estás, cualquiera que estés, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Centroamérica, Norteamérica, Europa, en cualquier lugar donde va a llegar este mensaje, yo desato la sangre de Cristo para tu vida. Desato el poder de Dios para transformar tu vida. Empieza a levantarte, porque la bendición está a un tiro de las rodillas. No me toquen por encima de mis rodillas. Doble tus rodillas, dígale: Señor, tú eres el centro de mi vida. En cuanto a acercarme a ti es el bien, y he puesto en Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Oramos por tu vida, allí donde estás. Si estás divorciada, separada, si tienes tus hijos sufriendo el maltrato de sus esposos, ore y cúbrese con la sangre, y ore por su esposo, por los esposos de sus hijas. No acepte maldiciones generacionales. No lo que le pasó a usted le pasará a sus hijas. Señor, levanta hombres, si están para casarse, que las amen. Hijos consagrados a Dios. No aceptamos que Colombia sea llamada una capital de drogadicción, ni México. Señor, reclamamos la sangre de Cristo, rompiendo toda hueste, principado y potestad del espíritu de codicia, del espíritu de una vida ligera, una vida desordenada. Rompemos la atadura de la idolatría que ha seducido nuestra nación latinoamericana, el culto a los ídolos. Rompemos todos esos ídolos, toda idolatría. Solo Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Solo Jesucristo es el Señor, porque en Él, solo en Él hay salvación. Solo Jesús es el Señor, el Dios eterno. Los ídolos no pueden dar vida, los ídolos no pueden cambiar. Ningún ídolo. ¿Cuántos que pagaron plata para la selección Colombia y gastaron su fortuna? Ni los jugadores de fútbol te mandan un cheque a tu casa porque te estás muriendo de hambre. No le soluciona el problema de tu familia, solo emociones pasajeras. No es que no nos guste el fútbol, es que no hay que idolatrar a nada ni a nadie. El único que te provee, el único que te ayuda, el único que tiene compasión sin obligación es Dios, Jesucristo. Por eso el Señor dice: venid a mí, humíllate, pídeme perdón. Humíllate, porque yo quiero darte una vida que nunca te imaginaste. Voy a dignificar tu vida. Voy a sacarte la mentalidad del hijo zarrapastroso, maloliente, lleno de gusanos, oliendo a marrano, oliendo a suciedad, o una hija desechada, rechazada, a una hija de Dios, digna como nueva. No importa el dolor, no importa las heridas del pasado. He aquí, dice el Señor, yo hago en ti cosa nueva. En el nombre de Jesús yo te bendigo esta mañana con el poder del Espíritu Santo. Amén.